Oremos. Padre, le bendecimos, Señor, le damos muchas gracias, Señor bendito, porque usted es bueno, porque en su infinito amor y su misericordia, Padre, nos permite la vida, Padre, nos permite la salud, y también, Señor, nos regala la bendición de estar reunidos, Padre, para meditar, para estudiar, Señor bendito, en estos temas, Señor, que de alguna o de otra manera nos ayudan, Señor, a hacer un mejor trabajo, una mejor obra, Señor, en su obra. Señor, le suplicamos que quite toda distracción y todo lo que nos agobie, nos preocupe de nuestra mente y corazón y nos permita, Señor, enfocarnos en este estudio, Señor, que su palabra, Señor bendita, lo que vayamos a revisar, Señor, y lo que después sea el resultado, Padre, de estos conocimientos, nos ayuden y nos permitan, Señor, serle mejores siervos y siervas, Padre. Nos ponemos en sus benditas manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abordar un tema que de alguna manera, les digo, lo vamos a tener que abordar en dos partes. El tema es organización de eventos, como lo pueden ver ahí en la diapositiva. Y voy a pasar a la siguiente diapositiva, que, bueno, es básicamente es una fotografía propiamente de un evento. Y como podemos ver, este evento de alguna manera, creo que nos da una imagen, y esta imagen presenta de alguna forma, eh, nos da la idea de que está, perdón, permítanme un momentito. Nos da, al solo ver la imagen, creo que nos puede hacer pensar en que está muy bien organizada, que la iluminación es correcta, bueno, que varias de las consideraciones a tomar en cuenta para la organización de un evento se tomaron en cuenta precisamente para este evento. Podemos ver que incluso las personas están por ahí tomando algunas notas. Bueno, hay señalamientos, hay algunas televisiones, por ahí en algunas pantallas que seguramente tienen información y bueno, creo que a veces las gráficas nos hablan mucho más, ¿no? Nos pueden dar una mejor imagen, una mejor perspectiva de un evento, ¿no? Lo que pretendemos en esta tarde, noche, es, como les decía, no vamos a abordar todo el tema, porque es bastante extenso, pero sí vamos a procurar a ver la primera parte y que nos prepare para, digamos, la siguiente sesión. Y bueno, el índice para hoy sería este. Vamos a ver el objetivo de organizar eventos en la iglesia. Vamos a ver algunas reflexiones previas que tenemos que considerar al momento de estar elaborando, al momento de estar organizando eventos. Después vienen los conceptos de organización, vamos a analizar algunos de ellos, veremos las etapas de un evento y finalmente veremos la primera etapa, así lo han dividido, lo hemos dividido, que sería el prevento. ¿Sí? Ese es los temas o los puntos que vamos a tratar hoy y los que veremos la próxima semana están también aquí, es ya el evento en sí, el post-evento, algunos consejos prácticos, algunos tips y también veremos algunos formatos y materiales adicionales. Este sería el índice para la siguiente semana. Y bueno, para empezar, vamos a ver el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de organizar eventos en la iglesia o para la iglesia? Bueno, el objetivo es organizar eventos de calidad para la gloria de Dios, dice, y a través de ellos impactar a la iglesia y a nuestras comunidades. Es interesante que podamos considerar esto, ya que no es solamente desarrollar un evento que tenga el éxito, tal vez que esperamos, que de alguna manera haya muchos asistentes, que se llene el local que vayamos a utilizar, sino la intención es que le dé gloria a Dios. ¿Sí? Esto es algo que por ahí vamos a ver, incluso vamos a remarcar un poquito más en la parte de las consideraciones, pero es interesante que podamos considerar siempre esa parte, es sí organizar un evento,
pensar en todos digamos, las cualidades que le permitan ser al evento un éxito, las cualidades previas, la organización previa, las actividades que se tienen que realizar con anticipado, pero además tenemos que considerar que el fin último de este evento será darle la gloria a Dios. Y bueno, el siguiente objetivo, dentro del mismo objetivo, digamos, o el siguiente punto, sería que debemos o de intentar impactar a la iglesia y a nuestras comunidades. Es decir, de nada vale que hagamos un evento que no trajo ningún beneficio a las personas dentro de la iglesia o fuera de. Es decir, que no les trajo tal vez un llamado al arrepentimiento, que no les trajo una bendición, una ayuda, que ellos puedan interpretar y puedan sentir que Dios está obrando a través nuestro en ese evento, ¿no? Entonces, este sería el objetivo, organizar eventos de calidad para la gloria de Dios, ¿sí? Y a través de ellos impactar a la iglesia y a nuestras comunidades. Voy a pasar a la siguiente. Y como, bueno, no sé si se alcance a ver el tercer círculo, la visión que debemos de tener es cómo veo a mi iglesia en el futuro. Es decir, desde el reino nosotros hacemos una transferencia, digamos, a la iglesia, pero después de la iglesia también tiene que transmitirse hacia el mundo. Nuestra misión es, bueno, ¿cómo veo mi iglesia en el futuro? ¿Cómo es que me imagino y pienso o quiero y deseo que la iglesia sea en el mediano o en el corto plazo? Esto tiene que ser parte de lo que me mueve a organizar, a desarrollar, a implementar ciertas actividades, ciertos eventos para que podamos alcanzar esa visión. Es decir, nosotros recibimos el reino, somos la iglesia, pero tenemos que transmitir, ¿sí?, esa bendición de conocer a Dios, de conocer el reino de Dios y transmitirlo al mundo. Ahora bien, esto sería la visión, pero ¿cuál es la misión de este mismo, en este mismo sentido, en este mismo contexto? Bueno, es Dios, ¿sí? Y a través de una iglesia que está en misión, por ahí aprovechamos un logotipo que teníamos o que se desarrolló en la iglesia hace algunos años, en la iglesia aquí en México, y en bueno, se planteaba una iglesia en misión. ¿Sí? Y las preguntas que nos hacíamos es, ¿cuál es nuestra razón de ser? ¿Para qué somos iglesia? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene que seamos iglesia? Y después de esa pregunta que de alguna manera se aplica precisamente a este tema de hoy es, bueno, ¿cuál es la razón de organizar eventos? Por muchos años yo de alguna manera he visualizado que en muchos de los casos los eventos que se organizan son más bien una repetición, una inercia, es decir, vamos a hacer, no sé, un congreso de femenil este año. ¿Y cuál es la razón? Bueno, es que hicimos uno el año pasado. O hicimos, o tenemos varios años haciendo el evento y tiene que repetirse. Y yo creo que deberíamos de revisar esa razón, ¿no? Esa no es la razón del evento, no debiera ser, aunque muchas veces nos hemos dejado llevar por esta inercia y decía nuestro hermano Ramón Ruiz, dice, si la salvación fuera por eventos o por congresos, dice, no, ya tendríamos la salvación hecha, ¿no? Porque la iglesia de Dios es buena para organizar congresos, para organizar eventos de campamentos, retiros, y dice, bueno, pero realmente no, a veces se pierde el sentido de organizar los eventos. Los hacemos porque se hicieron en el pasado y se deben de seguir haciendo. Ese es a veces el razonamiento que debiésemos de revisar para que los eventos que hagamos, como decíamos al principio, primeramente estén contemplados que se trata de darle la gloria a Dios y también se trata de impactar a nuestras iglesias o bien a nuestra comunidad donde estamos ubicadas las iglesias o las comunidades. Muy bien, eso sería visión y misión. Ahora, la motivación y esta frase, las únicas y verdaderas motivaciones que deben prevalecer al trabajo dentro de la iglesia son, número uno, amor a Dios, número dos, amor al prójimo
Y el número 3, el servicio tanto a Dios como al prójimo. Nuevamente, un Dios que se acerca a la iglesia, pero una iglesia que debe de acercarse al mundo. Lamento que ahí las gráficas no se están visualizando bien. El programa aquí donde lo subimos para la transmisión las transforma un poco y de pronto los fonts no acomodan. Cuando lo descarguen de la página no tendrán ese problema. En la página se ven un poquito mejor. Aquí se perdió un poquito el tamaño de las letras y parece que se pierde la gráfica. Pero no se preocupen, al descargarlo lo verán de una mejor manera. Y muy bien, entonces tenemos que la motivación, muy cortado y muy bajo el volumen. Ah, ok, Manuel, estoy considerándolo. A ver, vamos revisando, no sé si ahí se escuche mejor. Sí, bueno, ok. Sí quisiera que me retroalimentaran, hermanos, para no continuar tal vez pensando en que me están escuchando bien y suceda que que esté entrecortado o que se esté cortando la transmisión. Sí me pueden retroalimentar, hermanos, el resto, a ver si estamos bien y tal vez sea la conexión de mi hermano, por favor. Excelente. Ok, mi hermano Manuel, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente lámina. Y les decía, vamos a ver unas reflexiones previas. ¿Cuáles son estas reflexiones previas? Algunas consideraciones previas a. Y lo que les decía finalmente es, lo primero es que tenemos que tener en claro que vamos a honrar a Dios y vamos a edificar, ¿sí?, a su pueblo. Eso es lo primero que tenemos que considerar y quisiera que viésemos por aquí eh, el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5. El evento es la consagración del templo y quisiera que lo leyésemos para que estemos en el mismo contexto. Es Primera de Crónicas, perdón, segundo libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 5. Y ahorita les doy la cita exacta. Muy bien, desde el verso número 1, nada más déjenme cambio la versión, voy a poner la revisión Reina Valera números 1960, y dice: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Después dice el verso 3, entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras, e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y ahí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz
con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces tenemos aquí el evento, la consagración del templo, y al final de este capítulo nos damos cuenta que los resultados cuando Dios interviene se dan. Es decir, los últimos versos, el 13 y el 14, nos dicen que se llenó, dice entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces, esto creo que sería un buen verso para motivarnos y para alentarnos a buscar que Dios sea el que intervenga cuando organizamos, cuando desarrollamos eventos para su gloria, para edificar a la iglesia, y que el resultado finalmente sea una intervención de parte de Dios, ¿sí? En los corazones, en las actitudes, en el carácter de cada persona dentro de la iglesia, y que esto mueva, ¿sí?, los corazones de cada uno. Muy bien. Siguiente, otro evento podría ser honrar a Dios y edificar a su pueblo, es el centro, y la intención o el evento sería, por ejemplo, la Cena del Señor. Todos recordamos esta preparación que desarrolló Jesús, de alguna manera dio instrucciones a sus discípulos para que se prepararan, para que esta cena se realizara en un lugar determinado, y que todo lo que se iba a requerir en dicha cena estuviese listo para que de alguna forma todo se desarrollara correctamente. Y otro evento también como ejemplo es el Concilio de Jerusalén, que se nos relata en Hechos 15. Para efectos prácticos vamos a ver Lucas, vamos a ver este evento de la Cena del Señor, y vamos a revisar solo algunos de los puntos que se ven, cómo de alguna manera se considera este evento, y cómo de alguna forma hay una serie de pasos que se siguen para que esto se dé en una mejor manera. Es Lucas capítulo 22, el verso 7 en adelante al 23. Quiero que lo leamos, no sé si puedan tomar sus Biblias por ahí, y vamos a verlo. Dice desde el verso 7, perdón, Lucas 22, estaba equivocado, estaba en Lucas 7, permítanme, 22 y el verso 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado,
pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y podemos identificar algunos puntos claves en esta preparación, ¿no? Es decir, primero el Señor les indica que se trasladen a un lugar, que van a encontrar algo ahí, que ya está incluso, yo no sé, no lo describe el pasaje, no lo describe Lucas, pero es muy probable que Jesús ya hubiese hablado con la persona que les iba a facilitar el lugar y entonces ya les da unas indicaciones precisas. Vayan ahí, van a encontrar esto, pues vayan nuevamente y preparen lo que habremos de utilizar en este evento que de alguna manera sería de bendición para cada uno de ellos. Después tenemos que los eventos o este tipo de eventos nos sirven para comunicar. Es decir, Jesús, además de celebrar con ellos la Pascua, tenía cosas que decirles, tenía algunos puntos que transmitirles y lo va haciendo durante esta cena. Esto es interesante, es importante que lo veamos porque como veremos más adelante, y probablemente no nos alcance el día de hoy, pero sí lo veremos en la siguiente clase, hay que estar pendientes no solo antes, sino durante e incluso después del evento. Muy bien, vamos a avanzar. Algunos conceptos de organización y vamos a ver algunos conceptos de organización, que es una palabra que tal vez no encontremos en la escritura, pero que tiene que ver con mucho de lo que hacemos en la iglesia, con mucho de los que desarrollamos, se requiere de organización. Primero, definición de evento. Es una actividad que se realiza como estrategia de comunicación y que siempre debe tener un objetivo y una meta. Es decir, la intención no es hacer por hacer eventos, sino que debe de tener siempre un objetivo y un propósito a alcanzar o meta, ¿no? Hay otra definición por aquí, otra definición de evento que dice es un acontecimiento programado que responde a una finalidad específica. Los eventos responden a necesidades y se realizan en espacios y tiempos determinados. Tienen objetivos preestablecidos, cuidadosamente desarrollados y seguidos a conciencia durante todas las etapas de su planificación. Es decir, responde, dice primero, a una finalidad, responden a necesidades y se realizan en un lugar y un tiempo determinado. Muy bien. Vamos a ver por ahí el término de organización. Según Stephen Robbins, dice que como una unidad social consciente, coordinada, compuesta por dos o más personas que funcionan relativamente en forma continua para alcanzar una meta o conjunto de metas comunes. Marsh y Simon afirman que las organizaciones son un ensamble de seres humanos que interactúan y ellas son los mayores ensambles de nuestra sociedad que tienen algún sistema de coordinación central. Esto está más enfocado en una organización, por ejemplo, una empresa que está de alguna manera compuesta por diferentes elementos y que cada uno de estos elementos desarrollan una actividad definida para alcanzar al final el objetivo común, la meta común. ¿Cuál es el objetivo de la mayoría de las empresas? Bueno, que sus productos o sus servicios sean adquiridos por los clientes o los clientes potenciales y que esto les genere una retribución que al final se reparte en la figura del salario, de las comisiones o de diferentes conceptos que se pueden por ahí definir para que todos de alguna manera sigan con la motivación de alcanzar esas metas que tienen comunes en la organización. Otros puntos aquí interesantes, la palabra organización tiene tres acepciones. Número uno, etimológicamente proviene del griego organón, que significa instrumento.
¿sí? Y desde ahí podríamos más o menos contemplarlo, ¿no? Es decir, un órgano, que creo que es la palabra que nos viene más claro a la mente, un órgano es un conjunto de teclas, un conjunto por ahí de algunos otros elementos que en su tiempo, bueno, eran cuerdas y algunos maderas y algunos otros materiales que se utilizaban para generar los sonidos, diferentes sonidos que se pretende que generen una melodía, una armonía, ¿sí? Y bueno, este sería más o menos el propósito del órgano. Es un organismo o una organización de teclas que colaboran o que contribuyen para que al final se pueda elaborar una música que tendría otro elemento en la interfase que estaría, digamos, ejecutando los golpeteos sobre las teclas y de alguna manera todo en sí, todo el organismo estaría contribuyendo, tanto el elemento físico como la persona, para desarrollar una actividad. Y bueno, después es otra acepción es entidad o grupo social y el último, la organización como un proceso. Finalmente, desde los tres puntos de vista, perdón, o las tres acepciones, tendríamos que considerarlo nosotros al momento de estar organizando eventos para la iglesia o en la iglesia. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Dice organización también, acto de acopiar e integrar dinámica y racionalmente los recursos de una organización o plan para alcanzar resultados previstos mediante la operación. Este ya es un poquito más técnico, ¿no? Esta definición. ¿Qué quiere decir? Bueno, integramos de manera dinámica y racional los recursos, ¿sí? Los recursos de la empresa o los recursos que se tienen en tal proyecto y lo que pretendemos es alcanzar los resultados que ya se definieron previamente. Otro término por ahí dice coordinar de forma planificada las actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un propósito común a través de la división de trabajo y funciones y a través de una jerarquía de autoridades y responsabilidades. Dice coordinar de forma planificada las actividades de un grupo de personas y otra vez procurar el logro de un propósito común a través de dividir los trabajos, de organizar los trabajos y las funciones que se van a desarrollar, y dice a través de una jerarquía de autoridades y responsabilidades. Esto de la jerarquía no es más que en determinado momento tenemos que definir algunos que están trabajando tal vez dentro del proyecto, dentro de la actividad, del evento que se va a desarrollar, y en el mismo habrá algunos que sean encargados de dirigir a otras personas que tendrán cierta autoridad con ellos, pero también tendrán cierta responsabilidad, que en determinado momento, a mayor el rango, mayor la responsabilidad. Sí estamos claros en esto, ¿no? A mayor rango o a mayor actividades dentro del proyecto del evento, mayor responsabilidad se tendrá sobre el mismo, ¿no? Muy bien, dice después, perdón, más definiciones. Promoción, proceso de difundir la realización de un evento de alto impacto. Y bueno, esta parte de la promoción se refiere en particular a la actividad previa al evento en el cual se hace del conocimiento del objetivo, del público objetivo, del el auditorio a quien vamos digamos, a buscar atraer a dicho evento. ¿Sí? Esta promoción se puede realizar de diferentes maneras. En estos tiempos, bueno, tenemos las diferentes herramientas tecnológicas para hacer que nuestros eventos sean conocidos de una manera más rápida incluso que con anterioridad. En muchas ocasiones con anterioridad esto se hacía a través de carteles que se pegaban en algunas de en las congregaciones. El tiempo en el que se elaboraban los carteles, bueno, pues tal vez era un tiempo que se consideraba definitivamente, pero que ahora si definimos un evento lo podemos publicitar casi de inmediato, ¿no? Se puede hacer una gráfica rápido en alguno de los programas tipo Photoshop, tipo, no sé, algún flash, algún videíto,
y se sube a la red y rápidamente la promoción vuela, ¿no? Después está producción, dice actividades requeridas para la puesta en marcha de un evento. Bueno, esto ya de la producción tiene que ver más con las actividades propias durante el evento, que pueden ser desde la limpieza del lugar hasta la limpieza previa, ¿sí? Pasando por todo lo que se realice, la preparación de los equipos, la iluminación, la consideración de las sillas, del área, las áreas donde van a utilizarse, las mesas si son requeridas, y hasta la limpieza final, ¿no? Después de realizado el evento. Después el otro término, aforo o asistencia o quórum, como lo podamos o queramos llamar, hay diferentes términos para este concepto, al final es lo mismo, número de personas dentro del evento o dentro del evento a desarrollar, no solo los que están trabajando en la organización de dicho evento, sino está contemplado aquí el aforo, más bien no es ese personal, creo que incluso no los contaríamos ahí, sino las personas que van a venir a disfrutar y a participar del evento que se esté promocionando o que se vaya a realizar. Otras definiciones, logística, dice acciones del proceso de producción dedicadas al encadenamiento de las actividades del evento. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿no? Es decir, ¿qué sigue después de la presentación? ¿No? ¿Quién va a estar a cargo de estar tal vez llamando a los diferentes expositores, a los diferentes conferencistas? ¿Quién les dará el momento para la entrada? ¿Quién va a pasar después? ¿Qué actividad continúa? ¿Qué actividad cierra? Bueno, todo eso es parte de la logística y hay necesidad de que haya alguien o varias personas que lo estén desarrollando. Después dice el speaker o conferencista, es un término muy gringo el del speaker, pero es muy conocido también. Es el ponente, el expositor, ¿sí? Cualquiera de estos términos son muy conocidos y muy utilizados, pero es finalmente la persona que integra el contenido del evento, que puede ser uno o pueden ser varios, ¿no? Dependiendo del tiempo que se vaya a utilizar, de los temas que se vayan a abordar, de las actividades que se vayan a realizar, definirá el número de ponentes, tallercistas, conferencistas, predicadores, bueno, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la actividad, será tal vez el número de personas que se involucrarán en estas labores. Y la última dice panel de ideas, es un panel de discusión dentro de un congreso o evento de alto impacto. Es básicamente tal vez un grupo de especialistas que aportarán alguna exposición y que tal vez después estarán proveyendo de respuestas a las diferentes cuestiones que resulten durante la actividad. Bueno, aquí hay clases de eventos. Dice aquí el conferencia. Características de la conferencia: es una ponencia de al menos una hora que presenta asuntos de diversa índole por parte de un conferencista experto. Aquí, bueno, nos dice la lámina que el aforo es híjole, no lo alcanzo a ver, permítame un momento, necesito ponerlo acá en la otra y ahorita les digo exactamente porque no los memoricé, una disculpa, denme nomás un momentito, ya los tengo, ya casi lo encuentro acá. Ok, el aforo que se espera para una conferencia es de 100 o más. Después, reunión. El tipo de evento, reunión, dice personas que discuten un asunto específico eh, y o para celebrar algo. El aforo que se espera para estos muchas veces puede ser de 3 a 12 personas como aproximadamente.
bueno, esto puede variar, ¿no? En una reunión podemos tener 20 personas que solo se están reuniendo tal vez para celebrar algo básico y en algún momento para tratar algún asunto particular. Esto de los términos o de los aforos, según el libro que consultamos, bueno, nos da estas pautas, pero en determinado momento esto puede variar. Un seminario, por ejemplo, aquí dice ciclo de conferencias sobre un tema determinado, se reúnen personas de un mismo sector o giro. Un seminario que, por ejemplo, yo estoy dando en estos momentos, estoy compartiendo, más bien, yo no lo estoy dando per se, no lo estoy explicando yo, estamos viendo unos videos que son un seminario, pero lo estamos tomando 7 personas, ¿no? Y es un seminario, propiamente, estamos abordando un tema particular y el tema es de un mismo giro. Y aunque dice aquí de 200 a más personas, bueno, este seminario lo estamos viendo 10, pero podemos reunir 300, 400 o a lo mejor hasta 500 personas. Congreso, dice, se trata de un evento sobre un tópico determinado en donde se exponen conceptos, problemas y soluciones. Y nos dice el aforo de 400 o más personas. Otra vez, les digo, es simposio. Consiste en reunir a un grupo de personas expertas en un tema y nos da el aforo de 300 o más. Foro, reunión para discutir temas frente a un auditorio y en donde usualmente existe un secretario que toma los acuerdos y las reflexiones. Y también aquí nos da un aforo de 100 a 300 personas aproximadamente. Otro es la convención, es una reunión de personas de una agrupación para intercambiar experiencias, generar networking o redes de mercadeo y planear ideas o proyectos. Y finalmente cursos y talleres, dice, se trata de capacitaciones en formatos diversos, los talleres difieren de los cursos. Y bueno, aquí está incluso cortado el tema, déjenme brinco a lo siguiente. Y muy bien. Esas son las diferentes tipos. Otra vez, los aforos tal vez pueden variar en determinado momento. ¿Por qué? Porque aquí lo interesante es la característica. Se le llama conferencia al que se realiza en cierto tiempo, en donde lo que se va a tratar es ciertos, ciertos puntos, ¿sí? Y donde está una persona que es experta en el tema. Y así creo que lo interesante aquí es que podemos definir qué tipo de evento es más bien por las características y no tanto por el aforo, porque el aforo puede ser variable. Muy bien, ahora, ¿qué tipo de eventos tenemos en la iglesia? Bueno, pues probablemente coincidamos tanto en el sur como en el centro del continente en las diferentes actividades. Una es un culto de gratitud, ¿sí? Que es pues es algo común en las iglesias, se realiza por diferentes, ¿sí? De diferentes bendiciones que se van recibiendo, ¿no? En la congregación, en la comunidad, y tienen que ver con bendiciones que Dios ha derramado, ¿verdad? Y que han hecho que la iglesia se sienta con el deseo de realizar un evento en donde se le dé las gracias a Dios por lo que ha hecho. Otro bueno son los bautismos, en donde nos reunimos para llevar a acompañar a los ya próximos hermanos, ¿no? A unirse en nuestra familia a través del bautismo. La Cena del Señor, ¿sí? Que bueno, es el evento, digamos, creo que más solemne y más alegre a la vez que tenemos año con año. Los cultos de preparación, las veladas de oración, tenemos algunos otros como las cadenas de oración, que también es común que se realicen en algunas iglesias por peticiones específicas, por situaciones específicas, o simplemente como una práctica, digamos, eh, de los ejercicios espirituales y que de alguna manera permiten que la manifestación de Dios en diferentes circunstancias o situaciones que se estén solicitando a través de la cadena de oración. Muy bien, los cultos de avivamiento que también están enfocados a que la iglesia renueve sus votos con Dios, los campamentos, los concilios, ¿sí? Que, bueno, más bien aquí abordamos temas que tienen que ver con toda la iglesia, que
que afectan o que tienen repercusiones en toda la iglesia, congresos otra vez que en determinado momento tienen un objetivo y un auditorio también enfocado. Cultos evangelísticos donde nos enfocamos, como decíamos, a alcanzar a los de afuera, brigadas médicas, otra acción hacia afuera, las conferencias que se pueden utilizar tanto hacia adentro para edificar a la iglesia, al pueblo de Dios, como para tal vez interesar a las personas de afuera en los temas que de alguna manera o de otra la iglesia maneja como práctica como práctica espiritual. Y los desayunos evangelísticos, esta es una actividad que algunas iglesias la han realizado y les ha surtido muy buen efecto. Hacen los desayunos y al terminar el desayuno hacen una pequeña reflexión invitando a las personas a conocer a Jesús. Y bueno, los grupos familiares, ¿no? Tenemos tal vez alguna otra por ahí se les pueda ocurrir y tengan algunas otras actividades, a lo mejor con un nombre diferente. Digamos, creo que los descritos aquí más o menos contemplan todas las actividades que realizamos como iglesia. Y después tenemos también, ahora sí, las etapas del evento. Vamos a ver, como les comentaba, básicamente tres etapas. El preevento, que tiene que ver con que contempla de alguna manera las actividades de investigación, de planificación, de organización y de difusión, en el momento de la promoción, del alcance que va a tener, hacia quién lo vamos a dirigir, cómo lo vamos a publicitar, cómo vamos a alcanzar a las personas para que puedan asistir a este evento. Después tenemos el evento en sí, y en este pues tenemos las dos etapas, una de desarrollo y tal vez otra de dirección. Estas etapas las veremos poco a poco, pero tienen que ver con que el evento se desarrolle bien y que de alguna manera todas las actividades y todas las personas involucradas durante el desarrollo, bueno, estén alertas y estén en el momento preciso, en el lugar preciso, para que este evento sea todo un éxito. Y el final sería el post-evento, que tiene que ver con una evaluación. Es decir, bueno, cómo fue que hicimos el prevento, cómo fue que desarrollamos el evento, y ver y buscar y encontrar diferentes lecciones que se pueden aprender de lo que se hizo bien y mal. ¿Sí? Al final, no, siempre hay algún imprevisto, siempre hay una bocina o un micrófono que falla, alguna pantalla que de pronto se pierde, se desconecta, algo que en determinado momento se hizo bien, también hay que resaltarlo, pero también es importante el hacer una evaluación para poder saber cómo mejorar nuestros eventos. Es decir, la intención no es hacerlo y bueno, ahí como salga. Finalmente, como en algunas denominaciones, ¿no? Se escucha mucho cuando alguien pasa a cantar y dice, bueno, pues no lo preparé, pero pues es para la gloria de Dios, ¿verdad? Y creo que en ese sentido tendríamos que tener mucho cuidado, porque lo que estamos haciendo finalmente es sí para Dios, pero tiene que ver con que podamos impactar a las personas dentro y fuera de la iglesia de una manera positiva, de una manera que nuestros eventos cada vez tengan una mejor organización, un mejor desarrollo, y al final del día podamos transmitir y alcanzar los objetivos que se definan para cada evento. ¿Cuáles son las etapas que ejecuta el organizador? Pues primero, lo primero que de alguna manera tendría que hacer es la concepción del concepto o idea, ¿sí? Es decir, la creación del evento en la mente, ¿sí? Aún sin tal vez tema, sin tal vez algún verso que se vaya a utilizar como texto lema. No, simplemente el concebir una idea de un evento, ¿sí? Es la primera etapa. Después de concebirlo y pensarlo, tal vez considerar un análisis de viabilidad,
de la idea o del proyecto todo, completo, integral, en su conjunto. ¿Sí? Y esto, bueno, es muy importante definir esta parte porque no podemos, como luego dicen, construir castillos en las nubes, ¿no? Entonces tenemos que aterrizar bien la idea que se tiene, el concepto del evento y ver que sea factible que lo podamos realizar. Después, la tercera etapa es la materialización de la idea o concepto. Y bueno, esto es definir el día, ver los alcances, ponerle los puntos a las is, como decimos, y aquí en México, y establecer las fechas en las cuales se tenga que ir cumpliendo los eventos o las etapas del evento. Y finalmente, la evaluación profesional posterior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el análisis, como les decía en la lámina anterior, el análisis para calificarnos, pero también para tal vez aplaudirnos las cosas que habíamos hecho bien y en determinado momento ver cómo fue que esto se realizó bien para que no sea una casualidad que el evento se haya dado con éxito, sino que contemplemos y tengamos bien identificadas las razones, las actividades que se realizaron, las que permitieron que al final el evento fuera un éxito. O la actividad, digamos, no todo el evento tal vez, pero sí la actividad que haya salido conforme al propósito, conforme al objetivo, y que esto vaya permitiendo que nos especialicemos y tengamos cada vez mejores eventos. Después tenemos, ahora sí, el llamado, la primera etapa, que es el preevento. Y vamos a ver, estamos en tiempo, sí, todavía tenemos tiempo. Muy bien, vamos a ver lo que es el prevento. En la planificación, sí, es de los eventos, es organizar algo conforme a un plan. Es la disposición general de un proyecto. Y el proceso de planificación, dice aquí, consta de 6 etapas. Número 1, la previsión. Número 2, la planeación. Después, la organización. Una cuarta etapa que es la integración, la quinta etapa que es la dirección y la sexta que es el control. Estas etapas, hermanos, que creo que ya las han revisado incluso parte por parte desde otra perspectiva con nuestro hermano Israel. De cualquier forma, vamos a ver cómo cada una de ellas toma lugar y cómo se desarrolla en la cuestión particular del desarrollo de eventos. ¿Sí? Y bueno, dice aquí planificación de los eventos. Antes del evento, ¿qué sería la prevención? ¿Qué se puede hacer? Es hacer un estudio de recursos, ya sea técnicos, humanos, materiales, ¿sí? Definir hasta dónde podemos con lo que tenemos. Después planear qué es lo que vamos a hacer y definir los objetivos, el cronograma, el organigrama, tal vez algún diagrama que nos ayude a ir midiendo las actividades, el alcance de las actividades, la terminación de las actividades, para que no se nos vaya a quedar alguna actividad pendiente y que al momento del día del evento nos encontremos con que pues varias de las actividades o varios de las subactividades o subtemas que se tenían que haber alcanzado no están listos para ese día, ¿no? Y la organización es cómo lo vamos a hacer. Y aquí más bien es la definición de cómo realizar las cosas, definición de estrategias, cómo alcanzar los temas, los objetivos que hemos planeado con los recursos que tenemos. Después tenemos la planificación de los... no me permite ver aquí, permítanme un momentito. La planificación de los eventos, dice la integración, la dirección y el control. ¿Con qué y con quién se va a hacer? Es decir, un estudio de los recursos técnicos, humanos y financieros. Después ver que se esté logrando, es
una labor de coordinación y supervisión, estar comprobando que las actividades que se definieron en un principio, que las compras que se tenían que realizar, los acuerdos a los que se tenía que llegar, los contratos que se tenían que también alcanzar por ahí, bueno, ya se hayan realizado, y después una etapa de control que tiene que ver con cómo se hizo todo el proceso, cómo se llevó todo el proceso, que culminará o que cerrará con una evaluación final. La evaluación, hermanos, no tiene que ver o no tenemos que verla necesariamente como la calificación de nuestro evento, y que si nuestro evento no alcanza una calificación tal vez satisfactoria, fue algo que no debemos de verla así. Creo que es importante que consideremos que toda evaluación que realicemos de nuestros eventos, de nuestras actividades, de hecho, de nuestras actitudes, tienen que ver con que podamos identificar áreas de oportunidad que se presentan en nuestras vidas, en nuestros eventos. Tal vez el evento estuvo bien organizado y tal vez hubo simplemente algo que aunque no incluso no estaba contemplado, bueno, surgió y al final dijimos, bueno, es importante en la evaluación que podamos identificar esas actividades o esas cuestiones que tal vez no contemplamos o que de alguna manera no salieron como lo esperábamos, para encontrar las maneras de evitar que en un futuro no suceda. Dice aquí, por ejemplo, tener claridad del concepto del evento. Esto es parte del preevento, ¿sí? Y las primeras preguntas que hay que responder sería, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Quién va a hacer cada cosa? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Dónde hay que realizarlo? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Yo pondría la primera pregunta, perdón, la última pregunta al principio, ¿no? Bueno, ¿por qué lo vamos a hacer primero? Y después, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y las siguientes en ese orden, las podríamos modificar el orden. No creo que tenga problema, pero yo sí considero que la última pregunta, el por qué, debiera ser nuestra primera pregunta. Bueno, ¿por qué vamos a hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer el evento? Bueno, hay que identificar primeramente, como les decía, y considerar que de lo que se trata es que lo que vayamos a realizar sea para la gloria de Dios, pero que también contribuya a la edificación de su pueblo o al alcance y la expansión de su reino. Eso creo que es fundamental. Después, determinar los objetivos y definir el tipo de evento y su nombre de acuerdo a los fines del mismo. Sí, debe de haber una congruencia, ¿no? Debe de haber una congruencia entre el nombre que yo le estoy asignando y que tenga que ver con el fin que estoy queriendo alcanzar. ¿Por qué? Porque finalmente el nombre va a ser el que atraiga, y si lo podemos acomodar, si podemos hacer que de alguna manera enlace con el fin, será de más impacto, ¿no? La gente se irá tal vez con el término del nombre que dimos al evento, y si es afín al propósito que se busca alcanzar con este evento, bueno, será más fácil que lo puedan recordar y que pueda tener este efecto positivo en los hermanos o en los potenciales, ¿verdad? Digamos, hermanos, ¿no? Dice seleccionar el temario, temas o puntos definidos que se tratarán en el evento a desarrollar. Y bueno, sí, es importante y es parte de esta definición de objetivos, de propósitos y de metas que pretendemos alcanzar. Bueno, hay que seleccionar, sí, y hay que desarrollarlo en muchos casos, ¿no? A lo mejor tenemos en la mente un tema, pero tal vez tengamos que desmenuzarlo, ¿sí? Para poder en determinado momento tener bien identificados los temas que al final nos permitan alcanzar a ver el temario, pero no solo eso, sino que el propósito de dar ese temario, bueno, también se ha alcanzado. En algunos casos les digo, el temario lo podremos integrar con temas que lo complementan, o en algunos otros casos tendremos que desmenuzar lo que tenemos o lo que estamos pensando transmitir del tema para que podamos definir los subtemas. Otra parte del prevento, bueno, es nombrar el comité organizador y delegar tareas. Esto, hermanos, es básico, y en muchas ocasiones nos topamos con la cuestión de que se generan muchos conflictos
por no tener en claro esta parte. Es decir, alguien pues bueno, no toma esto en cuenta y resulta que quiere él desarrollar todo, ¿no? Por ahí hay una animación, seguramente la han visto, espero que sí, si no, voy a buscarla y la voy a subir también ahí en los documentos. Eh, el, el, el que tocaba todos los instrumentos, ¿no? Y quería tocar todos los instrumentos, es de Pixar y bueno, al final se da cuenta que pues no puedes, ¿verdad? No puedes hacer y hacer todo, ¿no? El director el supervisor y el coordinador y el desarrollador y el expositor, no se puede. Entonces tenemos que considerar que es muy importante definir las personas que van a integrar el comité que va a organizar el evento y delegar las tareas en cada miembro, ¿no? Como lo hacemos tal vez en la iglesia, ¿no? Es decir, una persona es el pastor, pero sí, además de él hay algunos hermanos líderes que le apoyan, ya sea en la predicación, ya sea el desarrollo de talleres de estudio bíblico, pero también en la dirección de los cultos, es decir, no es el mismo. Y eso ayuda a que en determinado momento incluso las personas que se van integrando en las diferentes actividades puedan desarrollar, puedan crecer y probablemente sean potenciales candidatos a tomar responsabilidades mayores en la medida que ellos van aprendiendo el proceso de trabajo de cada evento, ¿no? Después tenemos el coordinador general, dice, es el responsable de coordinar, planificar y dirigir a los integrantes del evento, a los integrantes más bien del comité organizador, ¿sí? Y es interesante cómo muchas veces también nos perdemos. Tenemos que tener bien en claro, bueno, el coordinador general, ¿qué va a tratar? Bueno, pues va a coordinar. Ese es preciso el nombre, ¿no? Él va a coordinar general, a todos los que de alguna manera tengan una labor o tengan un equipo de trabajo, a quien tenga alguna tarea en particular y él tiene que estar monitoreando la realización y el alcance de todas las actividades. Después las comisiones son equipos de trabajo que contribuyen a cumplir los pasos del evento o las etapas del evento de manera sistematizada. Y esto, bueno, son términos administrativos, pero es simple, ¿no? Es los equipos de trabajo que en determinado momento van a permitir que alcancemos y vayamos cumpliendo las etapas de preparación, de difusión, incluso ya de desarrollo e incluso debe de haber una comisión que se encargue de la evaluación que yo no me esperaría al final. Yo tendría pensado, ¿no? Incluso dentro del comité organizador, un equipo de evaluación que esté monitoreando las actividades que se están realizando, cómo se estén realizando, y al final también nos ayuden aportando en la evaluación final sus observaciones de cómo vieron que se desarrolló, cómo vieron que trabajamos la parte de la planeación, la parte de la integración, la parte de la formación de los equipos y que les digo, al final en ese reporte podamos identificar áreas que se puedan mejorar, áreas que puedan ayudarnos a tener mejores actividades cada vez. También aquí las comisiones de trabajo, bueno, aquí solo como ejemplo, pues esto puede variar, no necesariamente tenemos que cumplir todos los equipos de trabajo si muchas veces a lo mejor no aplican para el evento, pero tenemos una comisión de logística, después dice aquí subcomisión de alojamiento, transporte, alimentación y comunicación con expositores. Les digo, estas pueden variar dependiendo del tiempo de duración del evento, el alcance que tiene, del auditorio que se va a pretender alcanzar, de las personas que van a asistir. Puede variar los nombres y los equipos, ¿no? Después, la Comisión de Promoción y Relaciones Públicas. Otra vez, es un equipo de trabajo que se va a encargar de hacer, digamos, los contactos necesarios para que podamos tener una promoción, para que podamos establecer tal vez algún acuerdo con alguna otra institución que queremos que se integre al trabajo con nosotros y porque tal vez tiene algún expositor que nos interesa traer y que contribuiría a los objetivos que tenemos definidos.
Una comisión técnica, aquí, bueno, tenemos, dice, subcomisión técnico-administrativa, una subcomisión de secretaría y montaje. Bueno, todo esto de la comisión técnica tiene que ver en determinado momento con lo manual, que tiene que ver con la preparación, la elaboración, la iluminación, el audio, ¿sí? Y en determinado momento con el llevar un registro de todo lo que se está realizando y lo que se requiera para lo mismo. Y una comisión de administración financiera, en determinado momento, quién va a controlar los dineros, quién va a estar tal vez proveyendo en determinado momento o en algunos momentos, ¿verdad?, en la actividad. Y después también tenemos una otra comisión de trabajo de inscripciones y registro. Esto otra vez no necesitemos de una inscripción per se. Tal vez esta conferencia es libre y a lo mejor, les digo, estas comisiones tenemos que definirlas y crearlas de acuerdo a la necesidad, al tamaño y al alcance del evento. Sí, muy bien. Después tenemos también otras. Está tardando un poquito en presentarse. Dice, el número de comités puede ser tan amplio como el evento lo requiera, puestos clave de un comité organizador. Y bueno, así solo como para comentar algunos, que el coordinador general, dice 7 coordinadores de área, bueno, eso depende de cuántas áreas tengamos, ¿no? Puede ser 2, administradores del sistema, de los diferentes sistemas, responsables de las ventas, de la difusión, incluso del área jurídica si es necesario, o de la tesorería. Y esto otra vez dependerá del tamaño que tengamos de nuestro evento. Responsables de la capacitación, de la sala de prensa, de la música, de los recursos o de los recursos materiales, de los servicios turísticos, un contador, tal vez si es, les digo, si es estrictamente necesario, a lo mejor solo con llevar a alguien que lleve un registro, y tal vez alguien se contrate el servicio de la contabilidad. Bueno, dependerá del tamaño del evento. Número 3 dice determinar el número y tipo de invitados participantes. Esto es interesante porque eh, dependerá de la audiencia a quien vamos a querer abordar, dependerá el tipo de invitados, perdón, el tipo de participantes y expositores. Es decir, nosotros tenemos que identificar bien a bien cuál es nuestro mercado objetivo para saber en esta audiencia, ¿no? Entonces es importante que podamos determinar cada uno, ¿no? La audiencia, y en determinado momento, dependiendo de esa audiencia, podré identificar a los potenciales o a los idóneos expositores, talleristas, etcétera. Número 4, seleccionar la fecha. Bueno, esto también aunque parece a veces muy sencillo, podemos decir, bueno, en 3 meses, ¿no? En 4 meses. Bueno, dependerá en determinado momento de las actividades propias de la preparación, de la elaboración, de la integración, para poder definir si el tiempo de promoción además es el adecuado. Entonces tenemos que tener cuidado con no seleccionar la fecha por la premura o con urgencia, sino considerar que en determinado momento hay actividades previas que tendrán que alcanzarse para que podamos definir ese momento. Número 5 también del prevento es seleccionar el lugar o los lugares de realización, es decir, la sede. ¿Qué nos puede afectar aquí? Bueno, hay diferentes consideraciones. Una, el auditorio a quien está dirigido, que si vamos a requerir hospedaje, ya sea en hoteles, ya sea en hogares de los hermanos, que es algo muy común en la iglesia, y también el lugar para que esto que estamos planeando, este evento, ¿sí?, tenga tal vez una mejor acústica, tal vez tenga un mejor espacio para que el tiempo que vamos a estar ahí tal vez no sea tan pesado para las personas que van a participar. ¿Sí? Y número 6, elaborar el cronograma general de actividades o agenda
técnica. Algo que, bueno, algunos le llaman timing, otros le llaman timeline, ¿sí? Pero básicamente es definir una línea horizontal con las fechas e incluso a veces con las horas, ¿no? En el previo tal vez sea por fechas, pero el día del evento hay que definirlo momento a momento, ¿sí? Cada minuto a minuto incluso, para poder definir quién entra, quién sale, quién tiene que realizar qué actividad. Y bueno, es importante porque en el desarrollo nos va a guiar, ¿sí? Para que no estemos improvisando o no tengamos la necesidad de improvisar, pero además creo que debería incluso considerarse, si es necesario, bueno, tener salidas para que dentro de ese timing, si por ejemplo, no sé, la persona que está exponiendo, de pronto su tema lo terminó con antelación, poder anticipar algunas de las actividades tal vez de pausa, y que esto nos permita, ¿sí? Terminar, o más bien empezar, ¿sí? Y terminar en tiempo. Es algo que más o menos se vería de esta manera. Aquí lo vemos, les decía, con fechas. Esto es un diagrama muy al estilo de Project de Microsoft, ¿sí? En el que, bueno, tenemos las semanas, dice arriba el mes, luego las semanas, y en cada semana tenemos en el lado izquierdo la actividad, dice, o deporte, y cuándo se va a ir o se pretende que se esté realizando, ¿no? Esto es interesante y es muy importante, no solo, digamos, la presentación, que puede ser muy elaborada con colores y todo esto, ¿no? Sino que sea práctica, que pueda entenderla el comité, los integrantes del equipo de trabajo, y que todos les sea de ayuda para que no nos atrasemos, ¿sí? O en determinado momento para hacer ajustes dentro de esas situaciones que pueden presentarse y que nos muevan los tiempos. Muy bien. El timing, dice, o agenda técnica, es una guía donde se refleja el minuto a minuto lo que va a ocurrir en el evento. Esto nos sirve para la planificación del mismo y ayuda a evitar imprevistos. Ya lo comentamos, ¿no? Después dice, el organizador del evento es el responsable de confeccionar el timing. En general, 48 horas antes del evento, este es entregado a los diversos comités, participantes y proveedores que trabajarán ese día. Ya lo comentamos también, dice, todos se manejarán con esta planilla, respetando cada uno de los tiempos que fueron pensados previamente para cada momento. La intención es esa, ¿no? Digamos, el ideal es que todos se ajusten, todos sepan cuánto tiempo les tienen para su exposición, tienen para su taller, tienen para tal vez incluso la oración de inicio, pero siempre habrá alguna situación que se pase un tiempo, 5 minutos más, 5 minutos menos tal vez, ¿sí? Y entonces tenemos que estar preparados. Se tiene el timing, eso es imprescindible, es muy importante que no estemos, bueno, pues ahora ¿quién sigue? No, pues si todos se voltean a ver, pues, no, es penoso, ¿verdad? Que suceda eso, que de pronto el que está entregando la palabra, incluso él debe estar enterado a quién le va a ceder la palabra. El expositor tiene que en determinado momento saber a quién la va a entregar, aunque no lo diga o no tenga que decirlo. En determinado momento termina él su exposición y dice muchas gracias, fue un placer estar aquí, lo que sea. Y simplemente sale, o puede decir, bueno, vamos a recibir al maestro de ceremonia, que es el que está dirigiendo. En cualquiera de los casos, nosotros tenemos que haber previsto que la persona lo sepa, sea que lo tenga que decir o no. ¿Sí? Muy bien. Dice después, el número 7, estimar los recursos humanos, materiales y técnicos. Bueno, esto es, les decía, tenemos que ver hasta dónde vamos a poder hacer, ¿no? Dice por ahí el pasaje de la escritura, nadie dice va a la guerra si no cuenta primero con cuánta gente cuenta, con cuántos equipos, digamos, armas, ¿sí? Y ver si en determinado va a poder abordar la guerra, ¿no? Si no, pues dice que mande algún consejero que busque la paz. Y lo mismo dice por ahí, dice nadie empieza a construir una torre para quedarse a la mitad.
tenemos que definir, bueno, con quiénes contamos, cuánto material humano, monetario y técnico tenemos, ¿no? No podemos pensar en realizar a lo mejor alguna actividad muy elaborada si no contamos con los recursos, ¿sí? De cualquier índole. Y número 8, elaborar el presupuesto. Esto también es interesante. Tenemos que definir, bueno, ya vimos que si hay dinero, ok, pues tenemos que definir cuánto de dinero va a ir a cada actividad, a cada etapa, a cada situación que se va a contemplar dentro de la preparación. Y finalmente, bueno, la promoción del evento. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y pues aquí ven las redes sociales, Pinterest, Facebook, Twitter, por ahí algún otro, ¿sí? Tendríamos que estar bien claros por dónde y cuál sería el mejor medio y tal vez el más económico, ¿no? Eso dependerá también de los recursos. Hay quienes siguen insistiendo en que no hay como el periódico, no hay como la televisión, pero bueno, eso otra vez depende mucho de la audiencia objetivo que pretendemos alcanzar. Los últimos tres, creo que son los últimos 3 puntos, dice el número 10, diseño y elaboración de impresos, ok, tiene que ver muchas veces con los impresos, ya sea para la parte de la promoción, pero también en algunos casos para el desarrollo, para el tiempo del momento del evento. Selección y capacitación de personal, bueno, a lo mejor habrá actividades que no tenemos las personas o el personal no está capacitado, bueno, habrá que seleccionarlos y capacitarlos para que desarrollen las etapas o las actividades que les correspondan. Y número 12 dice la adquisición o contratación de materiales, equipos o servicios. Todo esto es parte del prevento, es considerar los equipos necesarios, los servicios que se habrán de utilizar y que tal vez no contamos con ellos. Y todo al final tenemos que considerarlo y tenerlo preferentemente, ¿verdad? Con registro, ¿no? Un registro detallado. Montaje de los salones, estas gráficas también pues son muy ilustrativas, donde vamos a acomodar cada cosa, en determinado momento si colocamos mesas en U, en T, que favorece más de acuerdo a las actividades que vamos a desarrollar. Y todo esto es importante que lo consideremos antes del evento. Aquí vemos algunas fotografías de eventos con su previa, ¿verdad? Están preparados ahí, están casi a punto de empezar. Podemos ver en la fotografía del lado derecho, en la parte de arriba, como incluso en cada mesa ya hay un material ahí que será parte de lo que se utilizará durante la reunión, ¿no? Y hay que considerar todo esto previo al evento, ¿no? Finalmente, bueno, esta gráfica sigue muy general, muy ilustrativa. Es el coordinador general, bueno, supervisa cuáles son las actividades, supervisar a los grupos, delegar funciones, dar seguimiento a las etapas del evento, definir las pautas de trabajo y de coordinación, formación de personal capacitado y la coordinación del tiempo que se va a emplear durante todo el evento, ¿no? Con esta lámina, hermanos, terminamos lo que es la capacitación del día de hoy, la primera parte de organización de eventos, y como también es costumbre, hermanos, vamos a dar un tiempo para preguntas, para comentarios aquí en el chat. ¿Sí? Voy a cerrar la presentación para que haya un poquito más de espacio en el chat. Y hermanos, estoy a sus órdenes para cualquier comentario, pregunta. Estamos un poquito ya pasados del tiempo, pero creo que es interesante toda esta, digamos, estos conceptos y estos puntos a considerar durante la elaboración o la organización de eventos en la iglesia.
Bueno, no sé si está todo claro o todo oscuro, si se entendió todo o no se entendió nada. Eh, de cualquier forma, hermanos, estaremos subiendo en un momento más, en un ratito más, la grabación del video. El material todavía lo voy a corregir, hermanos, pero también espero subir la parte hasta este momento, también más tarde, para que la tengan y la puedan revisar. En determinado momento, bueno, que podamos tal vez trabajarlo más despacio en tiempos, ¿sí? Y que podamos obtener una mejor comprensión del concepto. La organización, bueno, tiene que ver con la administración y como les decía, hermanos, muchos de estos conceptos tal vez ya los abordaron. Aquí solamente lo estamos trabajando en particular para eventos o para organización de eventos. Y en determinado momento les digo, los conceptos son muy similares, pero hay creo que algunos puntos que es importante que tengamos por ahí como le llaman los gringos, le llaman, los americanos le llaman checklist, ¿sí? Una listita de verificación que nos ayude y que nos permita no obviar las cosas, no pensar que ya lo contemplamos todo y lo dejemos a nuestra mente, sino más bien que podamos tener un papel por ahí, una lista, y donde podamos ir marcando todas las etapas necesarias para que se desarrolle el evento. Y como decíamos, lo principal, hermanos, es que este evento, bueno, tenemos que considerar primeramente que es el propósito, digamos, primario, ¿no? Es honrar a Dios y que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, pero que también permita edificar a su pueblo, su cuerpo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Yo les pido que cerremos nuestros ojos. Padre, le bendecimos, Señor. Le damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos ha permitido. Padre, gracias porque sabemos, Señor, que el estudio de estos temas nos ayudan y nos preparan, Padre, para servirle, Padre. Gracias por no haber habido interrupciones en la transmisión, Padre. Le suplicamos, Señor, que si en las conexiones de nuestros hermanos, Padre, que han tomado la clase, bueno, que usted les permita, Señor, descargar los materiales, los podamos revisar, Señor, y que podamos, bendito Dios, prepararnos y organizar eventos que le den la gloria, Señor, que le den la honra, pero que también, Padre, permitan que su iglesia sea edificada y que el reino sea expandido. Padre, gracias Dios por este tiempo, gracias porque sabemos que en cada conexión hay diferentes hermanos, Padre, que están interesados, Señor, y buscando, Padre, agradarle, buscando, Señor, prepararse para desarrollar un mejor servicio para usted, Padre. Señor, le damos las gracias, le bendecimos y le pedimos, Señor, que nos permita reposar esta noche, Señor, a cada uno en nuestros hogares. Señor, bendiga a nuestros hermanos y Padre, bendíganos a todos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.